Continuem 11:07 del dematí, dic que encara tenim molt de continguts per endavant. Parin atenció. Empleades de la llar tenen dubtes, tenen preguntes i aprofitin, per cert, tenim el telèfon 971 43 99 60 si estan en alguna situació que han quedat fora feina. Precisament des d'USO, des del sindicat Unió Sindical Obrera, han resolt dubtes que aquests dies estan preocupant molt a les empleades de la llar. I per parlar d'aquesta qüestió ja tinc al telèfon el secretari general d'USO a l'illa d'Eivissa, que és Enrique Lorenzo. Señor Lorenzo, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, empleadas del hogar, hemos conocido una serie de medidas, ¿verdad? Las intentábamos explicar ayer en la medida de lo posible, porque hay que siempre fijarse, sí, ¿verdad?, en la letra pequeña, pero que bueno, que también han establecido una serie de medidas, ¿no?, para aquellas personas empleadas del hogar que puedan también paliar un poco la situación en la que se encuentran. ¿En qué situación se encuentran ahora y qué le parecen esas medidas? Bueno, en principio, hablando en concreto de la isla de Ibiza, estaríamos hablando en primer lugar si estas empleadas de hogar están reguladas de manera legal y cotizando a la Seguridad Social, porque sabemos que hay mucha empleada de hogar en MEI. Entonces, esto en concreto en la isla de Ibiza. En aquellos casos que efectivamente esté de manera regulada, de manera legal, pues estas medidas pueden paliar algo, pues eso, la situación concreta de estas trabajadoras, siempre y cuando el empresario, el empleador, pues adopte medidas en beneficio de estas trabajadoras. Me imagino que tendrá que ser un acuerdo entre empleador y empleada del hogar. En estos momentos no se han puesto en contacto con nosotros ninguna empleada de hogar en estos momentos. También la situación pues no es la más óptima. Es fácil que al finalizar el estado de alarma haya más, consultas y accedan más a las instalaciones, a las oficinas y podamos atender de manera correcta no solamente el colectivo de las empleadas de hogar, sino el resto de colectivos. Claro. Es un hándicap que tenemos en este momento, porque aunque nosotros como sindicato podemos acceder a las instalaciones y las asesorías jurídicas funcionan, pero de una manera no como debería de ser. No tenemos que estar trabajando a puerta cerrada. Claro, no es la más óptima, no pueden recibir gente, entiendo, no pueden estar. Sí, nosotros intuimos que, bueno, va a ser así, que en el momento que haya una finalización del estado de alarma, pues los trabajadores, empleadas de hogar y no empleadas de hogar, accedan a nuestros servicios ante el volumen de medidas que el gobierno, en este caso, las empleadas de hogar, pero que lo sabemos de ayer o antes de ayer, claro, pero que es constante, es decir, el número de medidas extraordinarias que día a día pues está el gobierno sacando a la calle. Es así, normativas constantemente. Normativas que casi no nos dan a nadie tiempo de ahora, una primera lectura por encima, lo que nos parece, en fin, un poco complicado, en concreto en lo de las empleadas de hogar, ¿no? Un poco complicado los procedimientos. Los procedimientos, porque al final las empleadas de hogar en este caso podrían acceder al subsidio siempre y cuando el empleador tramite una serie de gestiones. Claro. Este tipo de gestiones las tiene que hacer vía gestoría, cuando ahora las gestorías pues están desbordadas de ERTEs de empresas y con un volumen. Entonces, claro, pues todo va en estos momentos muy lento. Entonces, claro, diga. Entonces, en fin, soluciones, en fin, aquí tiene que haber un componente más de buena voluntad
entre los empleadores y los trabajadores que medidas legales, porque lo más inteligente, vamos, lo pensamos desde el sindicato, Sí. lo más inteligente en estos casos no son las medidas legales que no se pongan encima de la mesa, sino la buena voluntad de ambas partes, los empleadores y los trabajadores, para bien llevar esta situación. Claro, es importante lo que está diciendo, y a mí se me ocurre una cosa, si me permite, claro, dice, tiene que haber más buena voluntad que otra cosa para poder llevar a cabo esas medidas. ¿Entienden que, por tanto, estas medidas extraordinarias adoptadas y que ayer estábamos explicando para las empleadas del hogar, será difícil que lleguen a ellas precisamente? Yo lo veo así, coincido con usted en que va a ser difícil, va a ser difícil en lo que respecta a la isla de Ibiza, que por el volumen de estas que puede haber. Para mí, sí. para nosotros como sindicato, pensamos que va a ser difícil que lleguen como cuestiones como el tema del alquiler, o cuestiones de moratorias de hipotecas, en fin, o cuestiones como la financiación al consumo. Vamos, si mal no recuerdo, creo que también hay algo en el último BOE referente al tema de consumo, y en fin, son una serie de cuestiones que tiene que ser más voluntad de los bancos, en el caso de las hipotecas, de los bancos, de adoptar medidas publicitarias, porque lo que toca a los bancos en este caso sería publicitar de oficio, iniciar de oficio esas moratorias a las hipotecas de una serie de personas, pero de oficio casi, o sea, es decir, de la misma manera que publicitan, le facilitamos un préstamo, pues facilitar la moratoria de las hipotecas. Como también tenemos el tema de las eléctricas. Igual. En este país las eléctricas han tenido y están teniendo unos beneficios impresionantes. En este caso, en este mes que llevamos de estado de alarma, el consumo de luz ha crecido, y en ningún momento ni han cogido y han publicitado el reducir algo el recibo de la luz en los próximos meses o en este periodo. Es decir, es más todo, o sea, hay una falta de dignidad en este caso en este tipo de empresa, vamos, desde nuestro punto de vista. Claro, señor Lorenzo, estábamos hablando, son muchas las medidas, ¿no? Y hay que ver, una cosa no es el anuncio y cómo quedan en el papel, y luego otra cosa es cómo se van haciendo realidad y cómo es el procedimiento, ¿verdad?, para que se puedan aplicar, ¿no? Sí. Ahí está la diferencia. Sí, la diferencia es que bueno, todo no deja de ser engorroso. Si soy sincero, yo no me conozco, yo lo he visto por encima como responsable en el sindicato aquí en Ibiza, pues ha habido una primera lectura de todas estas medidas. Si hubiera algún trabajadores que de manera clara necesitaran en ese sentido nuestros servicios, pues ya nos sentaríamos a verlo de manera individualizada, pero claro, porque si no deja de ser una locura. Ahora nos estamos centrando como sindicato a los ERTE que se están produciendo no solamente en las pequeñas empresas, sino en las grandes. Bueno, es que en realidad en la isla de Ibiza pues podríamos hablar de un 80% de los trabajadores que están metidos en un ERTE o van a ser incluidos en un ERTE, con el descoloque social y económico que ya no hablamos del sanitario, que esto es un tema aparte. Primero la salud, pero el descoloque económico y social que se va a producir en la sociedad, no solamente ibicenca, formenterense y nacional, y
todos lo sabemos. Dice un 80%, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, que podrían no acabar, es lo que tienen ustedes previsto, ¿no?, en ERTEs en la isla de Ibiza. Exceptuando alimentación, exceptuando sanidad, exceptuando, en fin, funcionarios, una isla de Ibiza que funciona un 80% de manera relacionada, de manera directa con el turismo, pues van a estar están en ERTE. Están en ERTE y a expensas de que los mercados, de que las instituciones y las patronales de hostelería pues hagan promociones turísticas para salvar el julio y agosto y el septiembre. Ahí tiene que ser imagino que tendrán que ser unas campañas pues vendiendo las excelencias de este país con respecto a la sanidad que tenemos o que queremos tener en un futuro, que va a ser, creemos que determinante. O sea, es decir, el que los próximos turistas que puedan venir aquí tienen que tener una certeza de que nuestra sanidad es la mejor. Eso sería importante y ese mensaje es muy importante, ¿no?, porque luego hay que hablar, ¿no?, de cómo se va recuperando todo una vez pase esta crisis sanitaria. Señor Lorenzo, hablábamos antes, ¿no?, de las empleadas del hogar, de qué manera estas nuevas medidas pues se pueden acoger a ellas. Ya me decía que es complicado, ¿no?, que vayan a llegar directamente. Es complicado. Pero sí que es cierto que tienen ustedes publicada una guía de empleo de hogar y cuidados. Tienen muchas publicaciones en la web, ¿no?, y algunas de esas cuestiones que a uno se le pueden plantear, porque claro, como bien decíamos antes y estábamos comentando, son muchas las normativas que van saliendo constantemente, nuevos decretos, nuevas normativas, las tenemos que estudiar. Primero tenemos el anuncio, luego tenemos que ver la letra pequeña en el Boletín Oficial del Estado y luego cómo se aplica eso, ¿no? Que aquí hay varios pasos. Pero bueno, hablemos de una de ellas, que es, por ejemplo, el permiso retribuido. Claro, todo esto es un permiso que luego se tiene que devolver laboralmente al empresario, y el empresario tiene que también hacerse cargo, ¿no?, de esos días, de los 8 días laborables de este mes de abril, en el que ya están todas las actividades no esenciales. Sí. ¿Cómo afectaría esto? ¿Significa que no pueden ir a trabajar, pero les afecta de alguna manera más? Bueno, no. O sea, es decir, en este caso, al ser un trabajo no esencial, está la obligación de facilitarles ese permiso retribuido durante la vigencia del estado de alarma. Estamos hablando que ese permiso retribuido sería hasta el día 11 de abril. Bueno, es lógico que ese trabajo, ya que ha percibido el trabajador esos días como salario, pues lo devuelva, pero siempre pues de mutuo acuerdo con el empleador. Claro. En fin, no creemos que haya ningún tipo de problema. Claro, y lo decía usted antes, ¿no? Dice, sobre todo la buena voluntad por ambas partes. Esto es lo que va a solucionar muchas situaciones. Los problemas los vamos a poner encima de la mesa las personas, no la normativa, porque pienso que es de sentido común, pero ya, bueno, es cuestión de que las personas pues se adapten luego a esta situación. Y lo más preocupante, lo que más me está preocupando a mí, que me siento un poco raro, es en aquellos trabajadores que están, que les han dado, referente al permiso retribuido, ¿no?, que me está usted comentando. Ayer mismo, como dato, pues un trabajador de la empresa Valoriza, de aquí hay que decir nombre y apellido, ¿no?, de las empresas, que se le facilitan las vacaciones en el mes de febrero, se va a Marruecos de vacaciones, tiene que volver un 6 de abril a Ibiza, y no hay vuelos, claro, no hay vuelos. Y la empresa, al ser un servicio
no es esencial, no le facilita ningún permiso ni retribuido ni no retribuido, como diciendo, búsquese usted la vida y ya se apañará, pero usted aquí tiene que estar el 7 de abril. Un trabajador con una antigüedad, en este caso, de 18 años. En fin, esto es un ejemplo y digo esto, como digo... Otros ejemplos y otras casuísticas que tiene que haber muchísimas, claro, porque cada situación, ¿verdad? Y cada persona se va a encontrar en una situación diferente. He querido poner este ejemplo por el tema de la buena voluntad que debemos de tener los trabajadores todos y las empresas con los trabajadores. Hablando de las empleadas del hogar, si me permite, señor Lorenzo, porque yo veo aquí que tienen ustedes en esta guía muchísimas preguntas y a lo mejor, bueno, pues hay personas que sí que es cierto, ¿no?, que siguen o que puedan seguir ocupadas. Entiendo que aquellas empleadas del hogar o que también tengan, bueno, pues que sean empleadas del hogar y que haya una persona, pongamos, mayor que necesita también una atención y por tanto no puedan dejar ese trabajo. ¿Esto es posible? ¿Qué medidas de seguridad en cuanto a la salud deben adoptar? Entendemos que son las que se han explicado, porque en un trabajo como es el empleado del hogar, la prevención de riesgos laborales, ¿la ley ampara? Sí, es complicado porque estamos hablando de empleadas es decir, estamos hablando de empresas empresas. O sea, es decir, es el empleador quien contrata a una empleada de hogar. No estamos hablando de la clásica mansión donde hay un servicio que, en fin, estamos hablando de que hay un empleador y un empleado. Y en el medio estamos hablando de una persona con necesidades, una persona con unas tipo de patologías. Pues necesitan una asistencia o algo, claro. Una asistencia. Entonces, bueno, en estos casos están sustituyendo en la práctica a estas empleadas sustituyendo por los padres, por los hermanos, por los hijos, por el núcleo familiar. Claro, ahora está la familia en casa. La familia, sí. Entonces, de alguna manera están adaptándose estos empleadores están adaptando a la nueva situación, cuidando de manera directa a sus personas. O a la familia, o a dedicarse, bueno, pues a las tareas, ¿no? También, ¿no? Que ahora sí que es cierto que igual, pues estando todos en casa, ¿verdad? No sé si van a ser... Intuyo que habrá un recelo por parte de los empleadores hacia estas personas por la problemática por la problemática del contagio del coronavirus y de la expansión, ¿verdad? Es que claro, si no tiene una persona, por ejemplo, estamos hablando de una empleada del hogar y sale y entra de casa o que vaya unas horas y claro, y sale y entra, uno puede también decir, oye, a ver, ¿te pueden prohibir salir de casa? O no sé. ¿En qué situaciones se pueden encontrar estas personas? Bueno, en principio, la norma está clara. El empleador debe de emitir un certificado donde se haga responsable de eso, es decir, certifique que esa persona pues tiene que ir a su puesto de trabajo. De hecho, en el último BOE hay un certificado tipo donde habla de que como tienes es un certificado tipo que está en el último es decir, el llamado salvoconducto. Que te justifica que vas al trabajo y que es un trabajo esencial. Señor Lorenzo, una cuestión más para las empleadas del hogar que continúan, ¿no?, en su puesto de trabajo. ¿Qué pasa si en la casa a la que están asistiendo en su trabajo o en esta familia hay un miembro de la familia que es positivo en coronavirus? ¿Se pueden dar de baja médica? ¿Cómo tienen que actuar? Sí, efectivamente. ¿Pueden decir no voy a trabajar porque sé que hay un positivo en la casa y por tanto tengo miedo de cogerlo y no voy a trabajar? No, tienen que ponerse en contacto con la sanidad, con el médico de familia, entrarían en la cuarentena, es decir, este empleado de hogar
no ha dado positivo, es decir, entonces entra de manera inmediata, de manera automática, lo que llamamos en la cuarentena. Claro. Entonces tiene la consideración de baja médica. Uh-huh. Sí, de baja médica. Así tal cual lo reglará y nada, por prevención. Por prevención, evidentemente. Por prevención. Hemos tenido varios casos de trabajadores, que no es el caso de distintas empresas, donde están en contacto con muchos trabajadores, y nada más el hecho de que en el núcleo familiar haya alguien, y automáticamente de baja, 40... los días que estipula de cuarentena, efectivamente. Exactamente. Para evitar riesgos. Y la Seguridad Social abona el salario correspondiente. Claro, a una baja, como si fuera una baja médica. Común. Sí. Una baja no común. Yo le he hecho muchas preguntas de las empleadas del hogar, pero hay muchas preguntas más, hay muchas empresas, hay muchos sectores, ¿verdad? Estamos todos, pues estos días intentando asimilar todas estas normas nuevas, como decíamos, señor Lorenzo, y estas informaciones. Yo le agradezco mucho las explicaciones, pero mire, son las 11:28, ahora estaba viendo precisamente también al ministro Escrivá, están hablando del empleo, del coronavirus, de qué manera ha golpeado al empleo en este pasado mes de marzo. Estamos hablando de cifras históricas de paro en España, y bueno, y aquí en Baleares con una subida de un 14,6%, ahora se lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, unas cifras estratosféricas. Sí, es impresionante. La única solución, los economistas lo han planteado, en el momento de salir de esta crisis, o el despegue es en V o el despegue es en U, como en la crisis del 2008. Esperamos que sea en V, es decir, que ya hemos llegado al punto mínimo de lo que es la V, para en el momento en que se abran las puertas, la sociedad reactive de manera ilusionante las empresas, y con una motivación al 100%. Es la única manera, porque si nos dejamos de llevar por el desánimo, es difícil todo esto que estoy comentando, es difícil, pero si nos dejamos llevar por el desánimo y la desmotivación, la sociedad va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Casi en el momento en que pase esta crisis sanitaria, hay que salir a la calle y todos comerse el mundo y activar la economía con brazos, manos y los ojos abiertos. Y todos queremos, ¿verdad?, reactivar y hacerlo todos, empresas, trabajadores, ¿verdad?, para intentar remontar esta situación lo más rápido posible. Es que el conservadurismo a nadie nos va a ir bien. Tenemos creo que es una situación que los empresarios, los trabajadores, es decir, tenemos que apostar por el sí, porque el recelo, el conservadurismo va a hacer que la sociedad no ruede como debería. Es complicado, porque estamos hablando de que nosotros como Ibiza, como isla, vivimos del turismo, y cuando esto podamos hablar y decir algo, casi ya estamos en el mes de julio. Agosto. Es así, en la mitad de la temporada, es así. De la temporada. Habrá que hablar de las medidas, de todo esto, de la repercusión económica, de cómo se saldrá, pero primero ya tenemos la crisis sanitaria, ¿verdad?, en primer término y como prioritario. Enrique Lorenzo, le agradezco mucho sus explicaciones y sus palabras. Estaremos en contacto, secretario general de Uso en Ibiza. Gracias y mucho ánimo. Bueno, ánimo, y para algo los días positivo, que nos algo quedan. positivo sacaremos de esto también. Y tanto, aprenderemos muchas cosas, señor Lorenzo. Aprenderemos muchas cosas. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Un abrazo a todos. Adiós, gracias.